Estamos. Bien, Bienvenidos. Desde la actualización en educación sexual integral y discapacidad intelectual, les damos la bienvenida a todos. Agradecemos este espacio de acompañamiento. Es un honor para nosotras presentar en este seminario de sexualidad y discapacidad a la licenciada en psicología Matiasevich Melissa, quien además es magíster en criminología, diplomada en psicodiagnóstico y mediadora juvenil. Se desarrolla laboralmente en el Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con Discapacidad en la provincia del Chaco. Bienvenida, Melissa. muchas gracias Vero, Pao, un placer estar con ustedes, compartir este encuentro, este módulo, ¿sí? Donde la temática me toca muy de cerca en cuanto a lo que es mi profesión y el ámbito donde yo me desarrollo laboralmente, como ya lo dijeron. Así que bueno, para mí es un honor poder compartir con ustedes y poder brindar desde mi lugar un aporte en la temática, ¿sí? Bueno, mi idea hoy es desarrollar dentro de lo que es sexualidad y discapacidad, principalmente abordar el concepto de discapacidad, ¿sí? La diferencia entre lo que es discapacidad desde el modelo médico y lo que es discapacidad en la actualidad, que es un modelo biopsicosocial, ¿sí? Posteriormente, trabajar con lo que son los tipos de discapacidades y cuándo una persona es considerada una persona con discapacidad, ¿sí? Acá voy a introducir algunos conceptos de la Junta Evaluadora, ¿sí? Para determinar cuando una persona es o no discapacitada. Por otro lado, plantear lo que es una persona con discapacidad, ¿sí? Eh, para la sociedad. Y después adentrarme en lo que es el concepto de sexualidad diferente a lo que es genitalidad, ¿sí? Acá lo voy a tomar desde la perspectiva psicoanalítica, ¿sí? Porque Freud lo trabaja muy bien en varios de sus seminarios, donde habla de lo que es pulsión libido, ¿m? Y cómo eso hace e introduce el concepto de sexualidad diferente a lo de la genitalidad. Estos van a ser los temas que vamos a desarrollar, ¿sí? Por otro lado, plantear lo que es la sexualidad como barrera para una persona con discapacidad, ¿sí? Si bien tenemos diferentes criterios para considerar o para evaluar la discapacidad, para certificarla como tal, también las barreras colaboran a que esa persona sea una persona con discapacidad, ¿sí? Muchas veces la sexualidad hoy en día en nuestra sociedad también funciona como barrera, ¿sí? Entonces también vamos a trabajar este tema. Después vamos a trabajar lo que es sexualidad y discapacidad mental y cómo también desde el punto de vista neurobiológico esto tiene sus condicionamientos y a su vez cómo abordarla, ¿sí? Por otro lado, de introducir también el tema de lo que son las trabajadoras y los trabajadores sexuales y cómo eso también funciona derribando las barreras en lo que es sexualidad, ¿sí? Bueno, este es el programa que yo armé para compartir con ustedes. También les contaba a Paola y a Vero que cuando finalice el módulo yo les voy a pasar un archivo, ¿sí? Donde van a describir todos los temas que vamos dando y va a estar la bibliografía que yo utilicé para desarrollar, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces, como les dije, con el concepto de discapacidad. Hoy en día es diferente lo que se consideraba la discapacidad antes, con un modelo médico, un modelo orgánico, que se definía a partir de una patología, ¿sí? Es decir, la persona padecía una esclerosis múltiple y por el solo hecho de padecer una esclerosis múltiple, un autismo o lo que sea, era considerada una persona con discapacidad y por lo tanto había que revertir esa condición a una condición de normalidad, ¿sí? El concepto de normalidad estaba predefinido, ¿sí? Esto con el tiempo tuvo muchas modificaciones, ¿sí? A lo largo de que se introdujeron diferentes conceptos sociales, también la educación sexual integral tuvo mucho que ver en esto, ¿sí? Entonces hoy en día se considera la discapacidad desde un modelo biopsicosocial. ¿Qué significa esto? Que la discapacidad no es considerada como tal a partir de la enfermedad que padezca la persona o la condición que padezca la persona, ¿sí? Sino que la discapacidad va a ser considerado a partir de que la persona requiera la ayuda de un tercero, ¿sí? En diferentes áreas de las
o diferentes actividades de la vida diaria, ¿sí? Es decir, que una misma persona con una misma enfermedad, dos personas distintas con una misma enfermedad pueden o no ser discapacitadas, ¿sí? Va a depender muchísimo del entorno. Por eso yo también planteo en uno de los puntos a desarrollar el tema de las barreras. Esto ya lo dejamos pendiente, ¿sí? Va a tener que ver mucho el entorno. Y esto, justamente este modelo biopsicosocial, se toma mucho para evaluar, ¿sí? Para certificar la discapacidad. Como les contó Vero, yo me desempeño laboralmente en lo que es el IPRODICH, el Instituto Provincial de Discapacidad. Trabajé durante muchos años en la Junta Evaluadora de Personas y ahí trabajamos y evaluábamos las nuevas normativas, justamente por este nuevo modelo, plantean la evaluación a partir de esto, ¿sí? De que la persona tenga un 70 o un 80% de compromiso en su vida diaria y a partir de ahí se certifica una discapacidad o no, ¿sí? Por eso esta diferencia entre lo que es el modelo médico y el modelo biopsicosocial, ¿tá? Entonces podemos plantear que una persona es discapacitada o es considerada una persona con discapacidad, que según la convención ellos mismos decidieron, las personas que tienen discapacidad, llamarse personas con discapacidad. Este es el término que vamos a utilizar también en este módulo, ¿sí? A partir del compromiso en sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Por supuesto que también esto va de la mano con la condición, ¿sí? Física, mental, orgánica, ¿sí? Que padece esa persona. Bien, tenemos diferentes tipos de discapacidades, ¿sí? Tenemos la discapacidad mental, la discapacidad intelectual, la discapacidad motriz, la discapacidad sensorial, auditiva y las multidiscapacidades, ¿sí? Que es cuando en una misma persona hay dos o tres tipos de discapacidades, ¿sí? Bien, voy a introducir un poquito el concepto de sexualidad diferente a genitalidad, ¿sí? Y acá tomo el concepto que a mí particularmente me gusta mucho, el concepto psicoanalítico, que es lo que es la pulsión libido, ¿sí? Planteamos la pulsión libido como un punto de energía psíquica, ¿sí? Freud nos dice que la pulsión no tiene objeto, ¿m? Y con esto, bueno, ya que estamos también trabajando o dentro de lo que es el ESI, ¿sí? La educación sexual integral, traigo justamente esto porque me parece súper interesante, en donde también esto también tiene que ver con las personas con discapacidad, ¿sí? Nosotros hablamos de que la pulsión no tiene objeto, o sea que este objeto de deseo, ¿sí? Este objeto que puede ir variando a lo largo de la vida, que no es fijo, ¿sí? Que puede ser una persona em, del mismo sexo, del sexo opuesto, ¿sí? Puede ser una persona o no, ¿sí? O depende de cómo uno también entra a considerarse, ¿sí? Por eso hablamos y se habla mucho de que la pulsión no tiene objeto desde hace mucho tiempo. También viene en lo que es la discapacidad, ¿sí? Viene este concepto a traernos acá un aporte muy importante. ¿Por qué lo decimos así? Porque si bien la persona con discapacidad tiene un deseo, ¿sí? Ese deseo no está condicionado por esa condición física, ¿sí? Física, mental, orgánica, o desde el punto de vista que nosotros quisiéramos trabajar, sino que ese objeto, ¿sí? Va a estar determinado también por una condición psicológica, ¿ah? Ahora bien, ¿por qué planteo esto? Y quiero acá retomar un poquito lo que planteé al principio del tema de las barreras. La sexualidad hoy en día es un tema, todavía sigue siendo un tema muy tabú, ¿sí? Un tema de lo cual no lo hablamos, no sabemos por ahí cómo abordarlo, ¿sí? Yo celebro mucho la libertad que existe hoy en día, primero para poder expresarlo y segundo, para poder expresarnos todos, ¿sí? Y segundo, para poder también trabajarlo desde este punto de vista, ¿sí? Por eso me puse muy contenta cuando las chicas me propusieron este espacio porque dije, bueno, hablaba con Vero y le planteaba a ella de que es sumamente importante porque es un tema que se han trabajado en los congresos, pero es como que todavía nadie se anima a tocar este tema, ¿no? O sea, no hay mucha bibliografía tampoco, ahora se van a dar cuenta que cuando yo les planteé el programa y lo desarrollado, tampoco tenemos mucha bibliografía, tampoco hay mucha investigación sobre esto, entonces me parece súper importante empezar
a introducir los conceptos que nos hagan pensar a todos, a todes, sobre cómo abordar la discapacidad, ¿sí? Sobre cómo abordar la sexualidad en la discapacidad. ¿Y por qué les planteo esto como barrera? Primero porque esto es un tabú, ¿sí? Hoy en día sigue siendo parte del no lo vamos a hablar porque no sabemos cómo hablarlo, ¿sí? No sabemos cómo hablar con una persona que por ahí padece una discapacidad o tiene una discapacidad mental o motriz, ¿sí? Entonces decimos cómo hacemos, cómo no hacemos. Bueno, esto justamente funciona obstaculizando que la persona pueda integrarse, ¿sí? Todos vivimos la sexualidad de diferentes formas. No hay una persona que viva la sexualidad igual a la otra porque somos todos distintos y tenemos que de alguna manera em, considerar y celebrar esa distinción, ¿sí? En la discapacidad mental, y acá me detengo un poquito porque tenemos condiciones por ahí psicológicas, en algunos casos neurológicos, porque algunas patologías son intelectuales y otras también son algunas neurológicas, perdón, tenemos que en la discapacidad mental hay ciertos o hay menores frenos inhibitorios, ¿sí? Muchas veces eso hace que la persona con discapacidad mental tenga mayor exteriorización de lo que es una sexualidad, o sea, una persona que está más, y acá traigo nuevamente el concepto, más genitalizada, ¿sí? Hay más de lo genital en juego, ¿m? Para lo cual es importante entender esto para saber después cómo lo abordamos, ¿sí? Esto se da por condiciones, básicamente por bases neurológicas, ¿sí? O condición neurológica, y que hace que esa persona muchas veces se exprese o exprese su sexualidad desde este lugar, ¿sí? Entonces es muy importante comprender y comprender a la persona, ¿sí? Acá voy a trabajar un tema muy importante que es poder escuchar a la persona con discapacidad para saber cómo abordar su sexualidad. No por el hecho de que sea una persona o que haya una discapacidad, sino porque es una persona, ¿sí? Así como nosotros trabajamos, yo soy psicóloga, soy de profesión psicóloga, para trabajar con las personas en consultorio o en cualquier ámbito, nosotros trabajamos mucho a partir de la escucha, ¿sí? Entonces, esto mismo que a mí muchas veces me traen las personas al consultorio, ¿no? De que no saben manejar su sexualidad, no saben encontrar su sexualidad o no pueden expresarla, ¿no? Esto se escucha mucho de adolescentes, de adultos muchas veces, de que no pueden, como quien dice, aceptar una diferencia en la sexualidad, ¿no? Y no me gusta hablar de diferencia, pero ellos lo plantean muchas veces así, lo traigo acá para abordar el tema de la sexualidad en la discapacidad, ¿no? Entonces, la escucha de la persona es fundamental en esta cuestión, ¿sí? Si nosotros escuchamos a la persona con discapacidad, escuchamos cómo la persona vive su sexualidad, qué hay circulando dentro de eso, cómo la persona goza, ¿no? A partir de, porque a todos nos pasa y esto es algo sumamente normal, natural, ¿sí? Ahí recién vamos a poder comprender lo que es este concepto, ¿sí? Existen hoy en día muchos trabajadores y trabajadoras sexuales. ¿M? Son personas que están preparadas, ¿sí? Para estar con personas con discapacidad, generalmente la mayor parte de las veces es con discapacidad motriz, ¿sí? Son personas que cumplen el mismo trabajo que con personas sin discapacidad. ¿M? Esto a mí me parece súper importante porque este concepto recién se está incorporando, no es un concepto que, si bien existe en la actualidad, em, no es un concepto que lo podamos manejar también libremente, ¿no? Entonces existen también bastantes leyes que amparan este concepto y que me parece sumamente importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Vuelvo al punto, no sé, Vero, cómo vamos con la hora. ¿Vamos bien? Sí, ¿Estamos perfecto. bien? Sí, sí, ¿Estamos bien? Bien, bueno, sí, porque estamos. entonces voy
voy siguiendo con el programa y me voy deteniendo en algunos puntos que me parecen que están buenos trabajarlos, ¿sí? Cuando yo planteo, acá quiero traer un ejemplo bueno, yo también me dedico a hacer consultorio, ¿sí? Hago un trabajo clínico, y trabajo con muchos adolescentes, ¿sí? Muchos de ellos tienen algún tipo de compromiso mental, intelectual, ¿sí? O hablamos de ciertas patologías como el autismo, trastornos generalizados del desarrollo, etcétera, en donde hay esto que yo les decía recién, menores frenos inhibitorios. Entonces yo muchas veces tengo la consulta de los padres donde me plantean no sé qué hacer con él, ¿sí? Porque llegan a una edad donde son adolescentes, donde aflora esta genitalidad y de ahí en más a trabajar la sexualidad es todo un tema, ¿no? Y todo un desafío también para la familia del niño, del adolescente, del niño, em, porque generalmente la familia no está preparada, ¿sí? Y también nos pasa un poco a los profesionales de no estar preparados para abordar este concepto. Eso es sumamente importante y también acá retomo el concepto de barrera, ¿sí? No solamente es la sociedad, sino también somos los profesionales que muchas veces no sabemos cómo abordar esto, si está bien, si está mal, porque tampoco yo me recibí hace 16 años y en mi plan de estudio, esto yo lo pensaba mientras hacía un poquito el programa y demás, en mi plan de estudio esto no estaba incluido, ¿sí? O sea, es un dato no menor, ¿sí? De que en el plan de estudio de una carrera de psicología, ¿sí? No esté incluido el hecho de la discapacidad, la sexualidad y todos los temas aledaños, ¿sí? Y todas las variables que eso tiene. Entonces, bueno, cuando justamente armaba este módulo, me ponía a pensar en estos casos, ¿no? En estos casos de pacientes con algún tipo de TGD, con algún tipo de retraso mental, en donde la genitalidad es algo normal que va a aflorar en alguna genitalidad, ¿no? La sexualidad sabemos que está desde el inicio, pero entonces cuando empiezan estos conceptos, ¿sí? Cuando empieza esto de el adolescente, el niño se toca en la escuela, en la casa, ¿qué hago? Empieza a hablar del tema, ¿no? En la familia produce todo un movimiento, ¿sí? En la escuela ni que hablar, ¿sí? Porque nos encontramos ante eso, los docentes sobre todo, ante eso, ¿y qué hacemos? ¿No? Entonces empieza a ver como un fantasma ahí de, hay que ocultarlo, ¿sí? Esto se nota y esto es algo que nos traspasa a todos, ¿sí? Porque como no es un tema que está naturalizado, nos traspasa todo en el sentido de que decimos, la primera reacción, ¿no? Que también tenemos que trabajarlo nosotros, es, ¿qué hacemos con este niño, con este niñe? ¿Cómo que? ¿No? Entonces, a mí los padres muchas veces me plantean, ¿cómo hago para que no vaya más a la escuela? ¿No? Bueno, una cuestión que a mí como profesional me lleva mucho tiempo, ¿sí? Porque la guía que se hace a los padres, por ejemplo, de una persona con discapacidad, de un niño, eh, es hasta ahí, ¿sí? O sea, cuando comienza el tema de la sexualidad es como que ¿cómo hacemos para trabajarlo, no? Sobre todo un chico que está incluido, ¿sí? Con un chico que está adaptado, que tiene su grupo de amigos. Entonces, ahí se presenta esto, ¿no? Bueno, yo quiero contarles esta experiencia porque me parece que ilustra mucho lo que de lo que estamos hablando. Y yo particularmente cuando me empecé a formar en discapacidad y sexualidad, porque me interesaba muchísimo el tema, empiezo a trabajar con el niño y los padres, ¿sí? Nunca de manera separada. ¿Por qué? Porque me parece sumamente interesante brindar el espacio para que los padres escuchen a su hijo, ¿sí? Para que los padres sepan cómo está viviendo, qué le está pasando, ¿sí? Que es muy similar a lo que le pasa a cualquier persona que no padece, que no tiene una discapacidad, ¿sí? Este, pero de una forma distinta, ¿sí? Lo expresa de una forma distinta. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar preparados para escuchar, ¿no? Porque como yo les decía recién, en la mayoría de las discapacidades mentales hay menores frenos inhibitorios. Entonces,
niñe, por lo general, va a expresarlo de manera distinta, va a pasar al acto con el tema sexual, va a haber mayor genitalidad, ¿sí? Entonces, al escuchar, nosotros podemos saber o podemos brindar herramientas para trabajarlo, ¿sí? Pero nunca, y esto me gusta por ahí señalarlo y lo converso mucho por ahí con colegas que también se dedican a lo mismo, el ocultamiento de esto o la negación nunca es una herramienta, ¿sí? Nunca es una herramienta porque lo único que hacemos es condicionar y condicionarnos, ¿sí? Y eso tenemos que tener muy en cuenta y hacer siempre un trabajo personal, un trabajo a nivel profesional, pero muy personal, ¿sí? Porque no es un tema sencillo de abordarlo, de conocerlo, de trabajarlo, pero sí es un tema muy interesante, ¿sí? Que nos brinda una perspectiva tan distinta a lo que venimos acostumbrados a escuchar, ¿sí? Y como les decía, yo lo que pretendo con este módulo es un poco abrir el tema a nuevos aportes, ¿sí? Por eso lo planteo desde los interrogantes, por eso me gusta que lo trabajemos desde los interrogantes, ¿sí? Planteando diferentes preguntas, diferentes em, puntos de controversia, ¿sí? Donde tengamos obviamente opiniones encontradas o no. Creo que esto es un tema a desarrollar y falta mucho por hacer sobre esto, pero creo que se comienza desde acá, ¿no? Se comienza desde la escucha a la persona, ¿sí? Desde el trabajo personal de la no negación, ¿sí? El trabajo con la familia, el trabajo con el entorno es sumamente importante. Es brindar el espacio para ese adolescente, para ese adulto, porque cuando le brindamos el espacio no solamente estamos permitiendo que la persona se conozca, sino que le estamos abriendo un espacio que esa persona nos comparta cómo está viviendo cada uno de los temas, ¿sí? Esto yo lo veo siempre en el consultorio, ¿no? Esa persona nos va a compartir cómo ve o cómo vive este tema particular, ¿sí? Y es ahí donde nosotros podemos hacer una intervención. Yo traigo acá de nuevo este caso, ¿sí? Que lo tuve hace poco tiempo, un chico con autismo, ¿sí? Que empezaba a tener diferentes temas en el colegio, ¿tá? ¿Por qué? Porque era un chico que empezaba con una serie de cuestiones genitales, ¿sí? Que tenía que ver con irse al baño o con hablar y contarle a sus compañeros, entonces, bueno, yo, como les contaba, trabajo con los padres, les planteo esto, les digo cómo es el tema de la sexualidad en una persona que con discapacidad mental, cómo esa persona la va a vivir, que realmente se tomen el tiempo, que puedan escuchar a ese niño, a ese adolescente. Y por ahí viene un poquito esta cuestión, ¿no? Desde la escuela también se habilitó ese espacio y fue sumamente productivo, porque una vez que se escuchó a em, esta persona pudo realmente revertir una conducta que por ahí era un tanto no aceptada, por decirlo de alguna manera, y desde la escuela también se pudo aceptar esta diferencia. Entonces, como yo les decía, bueno, por ahí para ir cerrando un poquito el tema, es brindar la escucha, ¿sí? Brindar la escucha, brindar el espacio, teniendo en cuenta todos estos conceptos y plantear interrogantes, ¿sí? Cuando tengamos interrogantes sobre estas cuestiones, nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo un buen trabajo a nivel personal y a nivel profesional, ¿sí? Bueno, desarrollé todos los temas que tenía planteado. Yo ahora les voy a pasar a Vero y a Pao el archivo, ¿sí? Bueno, con la bibliografía y todo lo que fuimos trabajando. Y vamos a ver si habilitamos alguna vía o algo por si alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia. Eh, es muy importante trabajar en equipo, así que bueno, desde ya agradecidas con ustedes, chicas. Muchísimas gracias por esta exponencia, pero también por Gracias. todos tus aportes, tu predisposición y seguramente estaremos enviando todas las consultas de nuestros estudiantes en esa habilitación a un foro que, bueno, después te vamos a agregar al mismo.
Para ir cerrando este seminario, le voy a dar la palabra a Paola Espinosa, mi pareja pedagógica, mi equipo y una de las importantes referentes en educación sexual integral y discapacidad, porque el instituto tiene esta posibilidad a partir de un trabajo de ella en articulación con quien les habla. Gracias, Melissa, abrazos y estaremos en contacto. Doy la palabra de cierre a Paola. Bueno, Muchas gracias, Bel. gracias Vero, gracias Melissa. Bueno, yo como para agregar nomás un poquito, es verdad, la impulsora de este proyecto fui yo, porque como vos bien dijiste, Meli, al comienzo, hay congresos donde se menciona muy poco a las personas con discapacidad. Eh, Hay congresos de ESI, estoy hablando de eso, perdón, no aclaré. Me encontré con eso, con que me quería participar de congresos, de ateneos, o sea, quería enriquecer eh, mis conocimientos sobre personas con discapacidad, orientados también en esto de la ESI, y sentía un vacío, como con ganas de más, con ganas con ese sabor a muy poco, ¿viste? Entonces, y también esto que decís de que hay muy poca bibliografía, eh, un día le digo a Vero, me pasó esto, Vero. La verdad que participé del congreso, me acerqué, hablé con los organizadores y les mencioné por qué habían abordado muy por arriba a la ESI en personas con discapacidad. Y Vero me dijo, bueno, sentate y escribí. Y ahí las dos nos sentamos, empezamos a armar junto con Alejandra, a quien quiero agradecer, que en este momento no puede estar participando de este seminario, em, pero ella también es una pata fundamental de este proyecto. Eh, Gracias a Alejandra, porque siempre ella está dispuesta a acompañar en cada proyecto que presentemos, y esto es algo que le interesó bastante, eh, y que le interesa y que seguiremos trabajando. Así que también agradecerte a vos, Melissa, por este espacio que nos brindás, que es muy importante para eh, eh, educar un poco la mirada de nuestra sociedad, y, y hacer una sociedad más inclusiva para nuestras personas, para nuestra población con discapacidad. Así que, bueno, eso, y también agradecerte a vos, Verónica, por acompañarme siempre en todo lo que te propongo. No hay nunca un no, así que, bueno, muy agradecida con este equipo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, gracias chicas, un placer trabajar con ustedes, aprendiendo un poco más y abrazo a todos los estudiantes comprometidos con la discapacidad desde todas sus aristas. Hasta un próximo encuentro en la actualización de educación sexual integral y discapacidad intelectual.